Dice así la palabra del Señor, Lucas 19:28. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betjafé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino, un burrito atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el burrito, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan el burrito? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el burrito, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y acabamos de escuchar y de recordar que Hosanna significa: sálvanos. Señor, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Y eran multitudes de gente que estaban recibiendo al Señor Jesús, y muchas veces yo en mi mente tratado de hacer esa escena y pensar que yo estuviera ahí. ¿Alguna vez ustedes lo han hecho? Seguramente que sí. Imaginen ustedes al Señor Jesús que viene en un burrito, y la gente tendiéndole sus propios mantos, sus capas, y dice aquí que palmas con frutos, y gritándole: sálvanos, sálvanos, sálvanos. Y todos alegres. El Señor Jesús sabía que aunque era un momento de alegría, pero sabía que era su bienvenida a sus últimos días. Y él tenía en su mente un fin más allá de esa entrada. El Señor Jesús tenía en su mente un fin, un objetivo más allá de la crucifixión. Él, ahorita lo vamos a ver en algunas citas, el Señor Jesús lo sabe todo. El Señor Jesús conoce los corazones de todo ser humano, porque Él es nuestro dueño, simplemente. Él lo sabe todo. Y el Señor Jesús conocía a cada uno de los que estaban ahí, aclamándole y diciéndole: sálvanos, sálvanos. Y ellos le gritaban: sálvanos. Y si pudiéramos decir las siguientes palabras, ellos dirían: sálvanos de los romanos, sálvanos de César. Y luego yo me pongo a pensar que quizás en el presente diríamos: sálvanos de la delincuencia, sálvanos de la tarjeta de crédito. Y ahí ya la mente es muy fuerte, y ya empezamos a pensar y a soñar: Señor, sálvame de mis deudas. Señor, sálvame de mis dolores. ¿Y qué más se nos podría ocurrir? Muchas cosas, muchas cosas. Y no es que Dios no pueda hacer eso. Por supuesto que Dios lo puede hacer, pero el Señor Jesús claramente nos dijo que su reino no es de este mundo, sino nos hablaba de una tierra prometida, de un reino que está más adelante.
El reino del Señor Jesús no es un reino material, aunque sí hay bendición material. Pero lo principal no es la bendición material. Y estos hombres, estas mujeres, yo me pongo a pensar si ellos estaban diciendo, este nos va a salvar de los romanos, por supuesto que le doy mi manto y le doy mi capa y le tiendo flores en el camino y le pongo la alfombra roja porque él me va a salvar. Y el Señor Jesús sabía todas estas cosas. Esta escena la hemos recreado, la hemos visto hasta en películas. Y a mí lo que me conmueve mucho es que quizás esas personas que estaban aclamando al Señor Jesús, quizás en ese momento lo estaban haciendo con sinceridad. Ellos querían que Él los librara de los romanos, que Él los librara de la opresión. Ellos querían una vida mejor. Todos en algún momento queremos una vida mejor, y cuando vemos que no es posible, pues ¿por qué no voltear a ver a un rey, a un salvador? Sálvame ahora de las situaciones que estoy viviendo, sálvame de los problemas que estoy teniendo. Y en ese momento las multitudes no sabían hacia dónde iba el rey y cómo iba a salvarlos de toda esa opresión, y ellos ni por la mente les pasaba que el reino de Dios no es de este mundo, sino de la verdadera vida. Los discípulos tenían una idea de que algo, aquí lo vemos, verso 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, ¿de quién? De los discípulos, se gozaban y comenzaron a alabar a Dios a grandes voces. ¿Por qué causa? Por todas las maravillas que habían visto. Miren, las multitudes se alegraban de que iban a ser liberadas de los romanos. Y los discípulos se alegraban por todas las maravillas que ellos habían visto. ¿Qué maravillas habían ellos visto? Vamos a tratar. Habían visto la alimentación de 5,000, la alimentación de 3,000. Habían visto que Jesús sanaba enfermos, al paralítico, al ciego, al cojo, y decían, esto es algo nunca antes visto. A la mujer encorvada, a la mujer con el flujo, ¿mande? Perdón de pecados. O sea, los discípulos ya tenían una buena idea, aunque no las multitudes. Y luego también los fariseos, pues también tenían una cierta idea, aunque equivocada. Dice el verso 38, y decían los discípulos, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, calla a estos, repréndelos, regáñalos, ¿por qué están diciendo eso? Y el Señor les dijo, les digo que si estos callan, las piedras clamarían. Los fariseos, en su celo equivocado, porque se daban cuenta que las multitudes creían en el Señor Jesús. Los discípulos alegrándose del poder del Señor Jesús, bien, y las multitudes pensando en que el rey los iba a librar de la opresión. Es como si dijéramos que ahorita nosotros no estamos en esa situación, pero sí hay países que están en opresión, como Ucrania, por ejemplo, que estuvieran diciendo, gracias porque nos vas a librar de los rusos. Pero el Señor Jesús no hablaba de esa salvación. El Señor Jesús hablaba de un reino que vamos a disfrutar y que vamos a conocer cuando nosotros estemos en su presencia. Y
Insisto, el Señor Jesús puede darnos sanidad. El Señor Jesús puede ayudarnos en nuestra economía. El Señor Jesús puede hacer muchas cosas, pero lo que el Señor Jesús busca es que nosotros lo busquemos a Él antes que a la bendición. Que normalmente el ser humano pues está más inclinado a buscar lo material que buscar a Dios. Eso es una causa natural, porque el pecado entró al mundo y entonces nosotros así lo vemos, así lo vivimos y creemos que lo tangible es más real que lo espiritual, pero la verdad es que lo espiritual es mucho más tangible. La cuestión es que el Señor Jesús en estas condiciones va entrando sobre un burrito y diciendo: yo soy el Rey de la Paz, y yo soy el Rey de la Paz. Yo no he venido a pelear contra César, yo no he venido a pelear contra los centuriones, yo he venido a darles vida y a darles vida abundante, he venido a darles salvación y salvación abundante, he venido a darles vida eterna desde antes de morir y aún después de la muerte. Esto es mucho más que un simple pan, o es mucho más que una sanidad. Esto es muchísimo más. El Señor Jesús tiene inmensidad de bendiciones, pero lo principal que Él quiere es que nosotros pongamos nuestros ojos en Él, nuestra mente en la suya y nuestro corazón en el suyo. Miren, aquí en Juan, en el capítulo 16, en el verso 30. Juan 16, 30. Está el Señor hablando con sus discípulos y les está diciendo: yo he vencido al mundo, y les está hablando de que la salvación es algo más grande que un pan o que una sanidad. Y ellos le dicen, 16:30, le dicen: ahora entendemos, le dicen sus discípulos, le dicen al Señor Jesús: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. ¿Qué es lo que está buscando el Señor Jesús? Número uno, que creamos que Él ha salido de Dios, que Él ha venido de Dios, que Él está allá con Dios, y lo que Él quiere, el Señor Jesús, lo que Él busca es encontrar fe y sinceridad en nuestro corazón. Y en ese momento, cuando el Señor Jesús va entrando hacia Jerusalén montado en el burrito, y toda la gente poniendo sus mantos y sus capas, ¿qué es lo que había en la mente de ellos? Y el Señor Jesús lo sabía. El Señor Jesús conoce todas las cosas. Él no necesita que le preguntemos, o no necesita que le pidamos, no necesita que le digamos lo que estamos pensando, porque Él, y esto a mí me asusta, porque Él sabe, continuamente Él sabe lo que cada uno de nosotros pensamos. De mis acciones, pues me puedo esconder de los demás. Todos podemos escondernos, más o menos, y luego no se esconden bien y los descubren y pasan cosas. Pero en nuestra mente está completamente descubierta y desnuda delante del Señor. Él continuamente está mirando y Él sabe lo que nosotros pensamos. Así es que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, cuando nos acerquemos al Señor Jesús, cuando nosotros tengamos la osadía de pensar mal de alguien, deberíamos de pensarlo 2 veces. Porque el Señor Jesús está escuchando, está viendo nuestros pensamientos.
Lo más, para mí, lo más doloroso es que el Señor Jesús sabía que todos esos hombres y mujeres que lo estaban aclamando, Él sabía que ellos mismos lo iban a crucificar. Él lo sabía. Lo que platicábamos de Judas, el Señor Jesús, Él sabía a ciencia cierta todo lo que estaba pasando en su mente y todo lo que Él estaba planeando hacer. Pero el Señor Jesús ni le dio un espadazo, ni a los que le estaban tendiendo sus mantos les dijo, quítense, sáquense porque ya sé que me van a crucificar. El Señor Jesús, en su infinita sabiduría, en su infinito conocimiento, sabe lo que hay en nuestra mente. Cuando nosotros pensamos en hacerle mal a alguien, el Señor Jesús lo ve. Cuando nosotros pensamos mal de una persona, el Señor Jesús lo ve. Y no podemos escondernos porque Él es nuestro dueño, Él es el que nos formó y porque estamos vivos para Él. Y sin embargo, su amor lo mantiene. Y esto se me hace algo hermoso, pero también se me hace algo muy duro. Miren, en Deuteronomio, no lo busquen, en Deuteronomio 6, del 4 al 7 dice, amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y nosotros leemos estos pasajes y decimos, sí, pero el único que verdaderamente sabe si lo amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, es el Señor. Quizás podemos dar una apariencia, quizás podemos escondernos, pero ante Él no hay nada que esté oculto. Y sin embargo, su amor sigue y sigue y sigue. Este sí les voy a pedir que lo veamos, el Salmo 103:8. Salmo 103:8. Dice así, Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es el Señor. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
Este pasaje es muy hermoso porque ya sea para aquellos hombres y mujeres que estuvieron poniendo sus mantos, esperando que lo librara de los romanos y después lo crucificaron, dice aquí que la misericordia del Señor es grande, es eterna. La misericordia del Señor alcanzó a esas personas. Aunque nosotros en algún tiempo hayamos sido malos y hayamos pecado deliberadamente, el Señor ha sido bueno y ha sostenido su amor para cada uno de nosotros. Y dice que el Señor cuida de los que lo tememos, cuida de los que guardamos sus mandamientos, y no solamente cuida de nosotros, sino que también nos ofrece bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. La verdad es que la entrada triunfal es uno de los eventos más hermosos en la última semana del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, aunque sabía, conocía los pensamientos de la gente, Él no restringió su amor. Dios quiera que nosotros seamos como Él, porque muchas veces nos damos cuenta que alguien piensa mal de nosotros y de inmediato queremos irnos sobre la persona. Y si no nos vamos sobre la persona, alejamos nuestro amor, alejamos nuestro saludo, alejamos nuestra sonrisa. Y muchas veces esas cosas tan sencillas y tan simples livian el corazón de la gente. Y así como el Señor Jesús, aún conociendo a cada uno de aquellos que lo iban a crucificar, aún así se alegró en ese instante con ellos. Nosotros también, mis hermanos, podemos ser como el Señor Jesús. Lo importante es que queramos. Y al que nos ofenda, no hay que pagarle de la misma manera. Hay que bendecirlo. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, qué difícil, humanamente hablando, debió haber sido para ti el sonreír mientras veías muestras de afecto que no eran sinceras. Pero tú, Señor, que eres santo, tú, Señor, misericordioso, no limitaste, no restringiste tu amor para cada uno de ellos. Los amaste hasta el final. Y a pesar que te crucificaron, tú seguiste amándolos. ¿Y qué decir de nosotros, Señor? Nosotros hemos también participado en ofenderte. Pero baste ya ese tiempo, mi Señor. Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma te amamos. Tú eres lo más importante que cualquier cosa material, más importante que nuestra propia vida. Tú eres, Señor, nuestro verdadero tesoro, porque en ti encontramos la luz, en ti encontramos la vida y la vida eterna. Señor, en esta semana que llamamos Santa, recordamos los últimos días de tu vida, pero nos alegramos, Señor,
de que en este momento tenemos la oportunidad, el privilegio de entregarte todo lo que somos y también de amar sinceramente a los que están alrededor nuestro. Señor, que tu Espíritu nos transforme. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.